¿cuánto perdieron los jubilados entre el 2020 y el 2024? En ese bloque de 4 años pasaron muchas cosas que ahora te las voy a detallar más y te voy a mostrar un caso real en el cual vemos lo que cobra una persona, lo que fue cobrando en estos últimos 2 años y lo que tendría que haber cobrado si no se hubiera ido devaluando su jubilación en ese lapso de 4 años. ¿Por qué tomamos este lapso del 2020 al 2024? Primero, porque a fines del 2019 se sanciona una ley, la 27541, por la cual se suspende la ley de movilidad jubilatoria y se le otorgan facultades al Poder Ejecutivo Nacional, o sea, al presidente de la Nación, para fijar aumentos por decreto. Estos aumentos que se fijaron en los 3 primeros aumentos que correspondían del 2020 fueron inferiores a los que había que pagar conforme a la ley de movilidad suspendida, ¿sí? En marzo, junio y septiembre del 2020 se pagó menos. En el único que pagaron un poco más fue diciembre del 2020, que pagaron un 0,05% más, una cosita así, que bueno, no fue nada, ¿sí? Pero la realidad es que los otros 3 aumentos fueron más bajos. ¿Por qué tomo también esto? Porque en este caso la persona adquiere el derecho en el 2019, ¿sí? Entonces toda la movilidad que vamos a analizar es a partir del 2020 en adelante. Bueno, ¿qué pasa también a fines del 2020 y principios del 2021? Se sanciona en enero del 2021 otra ley de movilidad jubilatoria, la 27609, que además de cambiar la fórmula de movilidad, modifica qué periodo se paga en cada mes en el que se produce el aumento. O sea, modifica el diferimiento de la movilidad. ¿Qué significa esto? Ahora te lo explico en términos más fáciles. Según la ley que se había suspendido, que era la ley de Macri, ¿sí? De la reforma previsional famosa de Macri, bueno, en marzo del 2021 correspondía pagar el tercer trimestre del 2020. Con esta modificación, lo que se pagó en marzo del 2021 fue el cuarto trimestre del 2020, pero nunca se recuperó el tercer trimestre, ¿sí? Esto ya lo había hecho Macri también cuando cambió la ley. Siempre que hay un cambio de ley se comen un tramo, ¿sí? Y lo hacen a propósito porque todas esas cosas más técnicas suelen estar en un anexo de la ley que solo lo estudian los abogados previsionalistas, pero la gente, nadie lo lee, ¿sí? Y me estimo a creer que seguramente muchos legisladores ni saben ni entienden qué están aprobando, ¿sí? Pero en esos anexos viene la trampa de lo que se paga y ahí se suelen robar algún tramito de movilidad que nunca se paga. Bueno, ahí ya está el segundo punto por el cual se devaluaron las jubilaciones en este lapso. Y después lo otro, que es lo que todos ya sabemos, es cómo fue creciendo la inflación en el 2022, 2023 y el pico de inflación del 2024, de principios del 2024, que de la inflación de enero nunca se reconoció la totalidad de esa inflación. Siempre quedó un tramo, se pagó un 12,5 y quedó un 8,1 que nunca se pagó de la inflación de enero, ¿sí? Bueno, por todo esto que se fue acumulando, lo que se genera es que si nosotros recalculamos el haber jubilatorio aplicando parámetros razonables, ¿sí? Por ejemplo, la ley que se suspendió en el 2020, aplicamos esos aumentos que correspondían y además aplicamos un aumento por IPC desde el 2021 en adelante, la jubilación que se tendría que cobrar es mucho más alta, ¿sí? Y ahora vamos a ver el caso que yo calculé hoy a la mañana para que vos veas un cuadro con las diferencias de cuánto cobró la persona y cuánto tendría que haber cobrado, ¿sí? Ahora en pantalla te va a aparecer. Vos vas a ver, ustedes lo que pueden hacer es pausar para verlo más en detalle. Por ejemplo, en abril del 2023, el haber percibido fue de 417.219,81 y el haber reclamado de 503.179,07, ¿sí? Y así vemos que mes a mes hay un montón de diferencias. Todo esto llega a que en marzo del 2025, por ejemplo, cobró 1.985.000 y tendría que haber cobrado 3.533.000, ¿sí?
y todo esto da una diferencia en total de 22.972.000 pesos, que es el retroactivo para iniciar el reclamo, ¿sí? ¿Por qué este cuadro solo tiene los últimos 2 años? Porque cuando nosotros vamos a iniciar un juicio, no se reclama todo desde que vos te jubilaste, sino que se reclama los últimos 2 años para atrás y todo lo que se acumule en adelante, ¿sí? Si esta persona pudiera reclamar desde el 2020, serían mucho más las diferencias, pero esas son diferencias que el Estado ganó por la prescripción, ¿sí? Bueno, como vemos, acá esto es algo que le pasó a todos los jubilados, ¿sí? Hay que ver exactamente en qué año vos te jubilaste, porque como estos son diferencias que se van acumulando en el haber, por ejemplo, esta persona tiene mucho para reclamar porque se jubiló en el 2019, entonces agarró todos los tramos de movilidad. El que se jubiló en el 2021 ya no tiene para reclamar lo del 2020. El que se jubiló en el 2022 ya no puede reclamar lo anterior, y el que se jubiló en el 2023 tampoco puede reclamar todo lo anterior. O sea que ahí las diferencias son más chicas, ¿sí? Por eso hay que evaluar en cada caso si corresponde o no y si conviene o no hacer el reclamo. Antes de finalizar el video te cuento que a fines de abril, el último viernes de abril, voy a dar una masterclass donde explico bien detallado cómo se calcula el haber jubilatorio, cuáles son los requisitos para jubilarse, cómo se prueban los servicios y cómo se inicia el expediente. Así que si vos te querés anotar en la masterclass, abajo del video te voy a dejar el link para todas las personas que se quieran anotar. Y ahora sin más te saludo y nos vemos en el próximo video.